Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yo. Hoy día vamos a hacer esta linda blusa. La vamos a hacer en el tamaño que ustedes deseen. En mi caso lo voy a hacer en talla S, pero les voy a dejar aquí en la cajita de información las medidas de acuerdo a las tallas que ustedes deseen hacerlo. Los materiales que yo he utilizado para realizar esta blusa, en mi caso en el color rojo he utilizado 200 gramos. Y después he utilizado un poquito para este color de acá que es el beige, el amarillo, y para las flores el blanco también he utilizado, y para la parte de abajo que también utilicé un poco de beige y amarillo. Yo creo que a lo mucho será 230 gramos por ahí para una talla S. El hilo que yo he utilizado es hilo de algodón. Ahora que está haciendo calor es recomendable mejor utilizar hilo de algodón, pero ustedes pueden utilizar el material que ustedes tengan. Este hilo me recomienda tejer con un crochet de 4 milímetros, pero yo voy a utilizar este de aquí que es de 4.5 milímetros. También van a necesitar tijera y una aguja lanera también para poder coser la blusa, y esos serían todos los materiales. Espero que les guste, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo cadenas. Las cadenas son de acuerdo al ancho que ustedes lo deseen hacer. En mi caso voy a hacer una talla S y quiero que el ancho sea de 40 centímetros, ¿ya? Y el largo de 54 centímetros. Ese es en una talla S. En una talla M el ancho es de 42 y el largo que ustedes le quieran dar. En una talla L el ancho es de 44 y el largo también que ustedes le quieran dar. Igual acá arriba les voy a dejar una tabla de medidas de acuerdo a las tallas si desean hacerlo en S, M o L. ¿Ya? Igual en la cajita de información acá abajo en la descripción del video también les voy a dejar escrito las tallas y las medidas. ¿Ya? Entonces en mi caso, que son 40 centímetros de ancho, porque voy a hacerlo en talla S, es porque lo voy a hacer en dos partes. Son 40 de adelante y 40 de atrás. Ese es todo el contorno, es 80. Siempre es bueno, si lo quieren hacer más exacto, que midan el contorno y lo dividen en dos, ¿ya? Y lo que les salga de la mitad lo hacen en la parte de adelante y la mitad en la parte de atrás, ¿ya? Pero esa tabla que les voy a dejar igual es para que ustedes se puedan guiar un poco. Si es que no lo van a hacer para ustedes y lo van a hacer para otras personas, sepan más o menos las medidas, o si le pueden medir a la persona que le van a hacer, pues mejor. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Yo lo hago así, miren, giro el crochet así y aquí hago una cadena y jalo, y ahí ya quedó un nudo. Si desean también pueden hacer dos nuditos ahí agarrando el crochet y les va a salir igual. Ahora voy a hacer 60 cadenas, que en mi caso las 60 cadenas me miden los 40 centímetros de ancho que yo necesito. ¿Ya? Acá ya voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí voy 59 y 60. Ya tengo ya el ancho que yo necesito. Recuerden que tiene que ser, las cadenas tienen que ser múltiplo de 3. ¿Ya? En mi caso voy a hacer 60 cadenas. Y siempre es las cadenas que ustedes necesiten el ancho, que sea un múltiplo de 3 más 1. ¿Ya? Entonces ya hice las 60 que necesito y le hago una cadena más. Ahora voy a retroceder 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y en el cuarto voy a ingresar haciendo un punto alto. Estas cadenas de acá contarían como un punto alto. Este sería el segundo, y en ese mismo punto voy a hacer otro punto alto. Entonces ahí ya serían 3 puntos altos contando estas cadenas. ¿Ya? Ahora vamos a dejar aquí abajo, contamos 1, 2, 3, y en la tercera cadena vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Ahí ya voy 1, 2 y 3. Y ahora contamos de nuevo, dejamos 1, 2, 3, y en la tercera cadena hacemos 3 puntos altos juntos. Ahí sería 1, 2 y 3.
Y eso es lo que vamos a repetir por todas las cadenas hasta llegar al final, ¿ya? Siempre dejamos 3, acá 1, 2 y en la tercera cadena haciendo 3 puntos altos juntos. Tejemos hasta llegar al final y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando y me quedan justo 3 cadenas. Contamos 1, 2, 3 y en la última cadena vamos a hacer los 3 puntos altos en esa misma cadena. Entonces acá tejemos el primer punto alto, en el mismo vamos a hacer otro punto alto y el tercer punto alto. Ahora vamos a voltear y vamos a subir. Subimos con 3 cadenas, volteamos y en este primer agujero que tenemos aquí vamos a hacer 3 puntos altos, ¿ya? Entonces tejemos aquí 1, 2 y 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente agujero que nos toca y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Y así vamos a seguir tejiendo en cada agujero 3 puntos altos. ¿Ya? Vamos a tejer hasta acá al final y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. En este último agujero tejí mis 3 puntos altos. Ahora me toca estos de acá, donde están los 3 puntos altos para terminar. Y lo que hago es en este último punto alto, donde están las cadenas, ahí voy a hacer un punto alto. Así para que acá me quede un agujero y poder tejer ahora en la siguiente vuelta. Ahora subimos con 3 cadenas, volteamos. Y esas cadenas nos van a contar como un punto alto. Entonces en ese agujero vamos a tejer 2 puntos altos más. Y sería con este ya tendríamos los 3 puntos altos. Y vamos a seguir tejiendo en cada agujero 3 puntos altos. Ya, entonces ya saben cómo empezar, cómo terminar y que en cada agujero tejemos 3 puntos altos. Ahora yo voy a seguir tejiendo hasta el largo que necesito, que en mi caso, como es una talla S, son 54 centímetros. O si quieren hacerlo más corto o más largo, ya es de acuerdo al gusto de cada uno. Ya igual acá abajo en la cajita de información les voy a dejar las medidas del largo y del ancho para que se puedan guiar. Ya, entonces voy a seguir tejiendo hasta tener el largo que necesito y volvemos. Miren, les quería mostrar, yo he tejido desde donde empecé, que era aquí, hasta 44 centímetros de largo más o menos, ya, que es hasta aquí. Y hice 2 partes iguales, que viene a ser la delantera y la espalda. Aquí abajo quise cambiar de color porque ya utilicé 200 gramos en total del color rojo para la delantera y la espalda. Y le hice 3 filas de estos 2 colores. Ya este es como un color beige y un amarillo. Le he hecho 3 filas más y en total todo mi largo me mide a mí 44 centímetros, que para mí está bien. Si ustedes desean hacerlo más largo, más corto, es a gusto de cada una, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo he unido? Hice los dos cuadrados del mismo largo. Y para unirlo, ya lo uní acá, en los costados, en este costado y en este de acá. Y aquí he dejado 18 centímetros, de aquí hasta aquí, 18 centímetros. Para lo que es la manga. Este es en el caso de mi talla, que es una talla S. Si es una talla más grande le pueden dejar 20 centímetros, 22, de acuerdo a la talla que lo vayan a hacer, ¿ya? Y yo siempre les indico que es mejor que se guíen por otra blusa. Miran cuánto es lo que hay desde aquí del hombro hasta la parte de la sisa. Y una blusa que les quede bien para que ustedes se puedan guiar cuánto le van a dejar. Pero yo casi siempre para una talla S le dejo 18 centímetros de acá desde la parte del hombro hasta la sisa. Y de ahí he cosido todo esto hasta acá abajo. De este lado igual. ¿Ya? Y aquí también, aquí me falta hacer las filas de acá. Que ya le hice esta manga.
ahí se los voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Y para la parte de arriba, esta parte de aquí también lo vamos a coser ahorita. Ahí le he puesto separadores para poder coserlo. Aquí en la parte del hombro, lo que yo hice es coser 7 centímetros de aquí hasta aquí. Solo lo rojo desde aquí hasta aquí son 7 centímetros que yo he cosido, ¿ya? Ahora, como sigo diciendo, si es una talla más, le aumentan 1 centímetro más, a una talla M, a una talla L 1 centímetro más, ya de acuerdo al gusto que ustedes quieran. Pero para una talla S le cosí acá 7 centímetros de lo que es la manga, y en este lado voy a coser igual. Ya aquí les voy a mostrar cómo lo he cosido para que ustedes también puedan coser esta parte de acá, que es la parte de la manga, y también de la misma manera van a coser la parte de los costados, ¿ya? Y después les voy a enseñar a hacer estas flores también que les he puesto. Entonces unos 7 centímetros aquí entraron 1 2 3 4 5 6, unos 7 de estos han entrado, 1 2 3 4 5 6 7, o sea, desde aquí. Si lo desean medir con el centímetro, son unos 7 centímetros. Entonces, ¿de qué manera lo he cosido yo? Es muy fácil. Aquí le puse los marcadores para que no se mueva, y para poder probármela mientras que le iba haciendo, para ver qué largo lo iba a querer. Lo único que van a hacer para coserlo en la parte de arriba, lo único que hice es pasar de un lado para otro, así. Pero por la parte de, a ver, vamos a salir por la parte del revés. Ya, acá lo vamos a voltear porque ahorita está al derecho. Por la parte del revés, agarramos así y lo vamos a coser. Lo único que yo hago es agarrar así, ven, un punto de cada lado. No jalamos tanto para que esto no se arrugue, ya no se corrugue. Entonces solamente vamos agarrando un punto de cada lado así. De ahí pasamos para este lado, y es lo único que vamos a hacer, pasar de un lado para otro hasta que tengamos los 7 centímetros que necesitamos en la parte del hombro, o los centímetros que ustedes le vayan a coser de acuerdo a la talla que vayan a hacer. Ya, a ver, aquí voy a jalar un poco más aquí, y de esta misma manera que estoy cosiendo la parte del hombro, van a coser los costados también, ya, dejando la abertura para lo que es el brazo. A ver, 1 2 3 4 5 6, hasta aquí voy a coser. En mi caso 7 centímetros son 7 de esos cuadraditos que hemos hecho. Entonces yo lo voy a coser solamente hasta aquí. Ahí ya serían mis 7 centímetros, y yo lo que hice al final es hacer un nudito nada más. Le hago un nudito para que quede bien seguro. Así otro nudito más, y después voy pasando así de un lado para otro para perder un poco el hilo antes de cortarlo. Así. Voy pasando así para ir perdiendo un poco el hilo de esta manera, y después lo voy a cortar. Y eso es todo. Aquí he cosido 7 centímetros de la parte de arriba. De la misma manera cosí la parte del otro hombro, y aquí en los costados también, ya como les enseñé. Aquí en los costados van a coser y van a dejar solamente la abertura del brazo, que en mi caso dejé 18 centímetros en una talla S, ya le dejan ahí la abertura. Ahora ya cuando ya han cosido todos los laterales de la parte de acá del otro lado y los hombros, ya lo podemos voltear al derecho
Y ahora le voy a hacer este borde que le hice acá a esta manga. Y eso es de acuerdo al gusto. Si ustedes desean lo pueden hacer todo de un solo color, ¿ya? O si desean lo pueden combinar con los colores que ustedes tengan. Ya es de acuerdo al gusto de cada uno. Entonces, como hice aquí. Aquí ya lo uní, entonces el primer cuadradito vendría a ser este. Antes de eso vamos a hacer un nudo deslizado en el crochet, así, para tener acá una cadenita, y vamos a ingresar al primer agujero que tenemos aquí en la blusa. Aquí este es el lado de la manga, ya, para poder hacer el mismo borde del otro lado que le hice. Entonces ingreso aquí la cadenita y voy a hacer 3 cadenas más, 1, 2, 3, y en ese mismo agujero vamos a tejer 2 puntos altos más, porque vamos a hacer lo mismo que hemos tejido en toda la blusa, que son en cada agujero hacer 3 puntos altos, ¿ya? Ahora aquí, después escondemos esta hebra pequeña al final. Ahora aquí lo que vamos a hacer es pasarnos al siguiente agujero y vamos a tejer igual lo mismo, 3 puntos altos más, 1, acá van 2 y 3. Nos pasamos al siguiente agujero y también vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y así vamos a seguir tejiendo en cada agujero que se nos presenta. Ven, acá hay un agujero, de ahí nos pasamos al siguiente y en cada uno vamos a tejer 3 puntos altos, dando toda la vuelta a nuestra manga hasta llegar aquí de nuevo y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando de tejer la manga y ahora acá lo voy a unir con un punto deslizado en la primera cadena que hice acá en las 3 cadenas. En la primera de aquí lo uno con un punto deslizado, pero voy a unirlo ahora con el color amarillo para poder hacer el cambio de color. Ya como acá antes de cerrarlo lo cierro con el color amarillo con el punto deslizado. Y voy a cortar, voy a hacer 2 nuditos acá, 1, 2, y corto el color beige. A ver, y ahora voy a coser, solamente voy a tejer con el color amarillo. Subo con 3 cadenas y aquí me voy a pasar al primer agujero que tengo, que es este. Y ahí hago 3 puntos altos. Acá voy 2 y 3. Después estas hebras de aquí que me quedan las vamos a esconder, ¿ya? Entonces vamos a seguir tejiendo aquí en el siguiente agujero de la misma manera, haciendo 3 puntos altos. Y así vamos a tejer en cada agujero que se nos presenta 3 puntos altos en cada uno hasta que demos toda la vuelta y lleguemos de nuevo aquí y ahí volvemos. Aquí ya terminé de tejer la vuelta, me falta solamente en este último agujero, recuerdan donde subimos con las 3 cadenas, ahí mismo vamos a hacer 2 puntos altos más para que queden 3, ya, contando con las 3 cadenas, y lo unimos aquí en la tercera cadena, aquí donde empezamos, para que queden 3 juntos, y ahí terminaríamos con un punto. Acá hago una cadena, corto dejando una hebra pequeña nada más, y esta hebra la voy a esconder también, y así quedaría el borde que le hice a las mangas. Ven, de esa manera lo trabajé. Ahora, para hacer las flores que tengo aquí en la blusa, les voy a enseñar cómo hacerlas y de ahí la vamos a coser, porque en total hice 1, 2, 3, 4 y voy a hacer 5 flores que les voy a poner. Ya, entonces empezamos con el color amarillo y vamos a hacer un anillo mágico de esta manera. Ingresamos aquí, jalamos y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico
Y ahora aquí, como vamos a trabajar así en espiral, en este primer punto que nos toca vamos a hacer ahora 5 aumentos, ya, o sea, 2 puntos en cada punto. Ahí ya voy 2, acá sería 3, 4, aquí 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente 9 y 10. Ahí ya haría mis 5 aumentos. Y ahora en la tercera vuelta vamos a tejer la serie de un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Si desean pueden marcar el primer punto que tejieron para que no se pierdan en la vuelta. Entonces acá hice un punto bajo, un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, y voy a seguir tejiendo un punto bajo y en el siguiente un aumento, y seguimos tejiendo un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, y terminamos aquí en el último punto con un aumento. En total nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar el color blanco para hacer los pétalos de la flor. Y aquí en el último punto que hemos hecho lo vamos a cerrar en blanco, ¿ya? Así, o sea, en vez de cerrarlo acá con el amarillo, lo vamos a cerrar en blanco para hacer el cambio de color. Lo cerramos con el blanco y hacemos 2 nuditos acá con el amarillo y el blanco. Hacemos ahí 1 y 2 nuditos. Ahora vamos a cortar el color amarillo. Pero lo que pueden hacer aquí es aprovechar en dejar una hebra larga en color amarillo para después coser la parte del medio de la flor, ¿ya? Entonces hay que dejar una hebra larga para de ahí poder coser la parte del medio de la flor. Ya no lo corten tan pequeño. Ahora lo que hacemos es sacar el marcador porque vamos a hacer los pétalos. Y en el siguiente punto que nos toca hacemos un punto deslizado así. Y ahora subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un punto alto triple, o sea con 3 lazadas. ¿Ya? Entonces agarramos una lazada, 2, 3 lazadas. Y en el siguiente punto que nos toca, hacemos el punto alto triple, pasando por 2, después por 2, por 2 y por 2. Así. ¿Ya? Para que nos quede más largo el punto y el pétalo quede más grande. Volvemos a agarrar 3 lazadas, 1, 2, 3. Y hacemos en ese mismo punto otro punto alto triple. Pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Agarramos de nuevo 3 lazadas y en este mismo punto hacemos otro punto alto triple. Pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Ahí ya hemos hecho 3 en el mismo punto. Vamos a hacer 4 en total. Entonces agarramos 3 lazadas y ahí mismo vamos a hacer otro punto alto triple. ¿Ya? Entonces ya quedaron aquí en este mismo punto 4. Acá 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí ya tenemos nuestro primer pétalo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente punto haciendo un punto deslizado. Volvemos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y agarramos 3 lazadas. Acá va 1, 2. A ver, de nuevo. Agarramos 3 lazadas, 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue vamos a hacer el punto alto triple. Pasando por 2, por 2, por 2 y por 2. Y hacemos de nuevo agarrando 3 lazadas, 1, 2 y 3. Y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto triple.
agarramos de nuevo 3 lazadas y en ese mismo punto hacemos otro punto alto triple. Ahí ya van 3, 1, 2, 3. Ahora el último, agarramos 3 lazadas y en ese mismo punto hacemos el punto alto triple. Entonces ahí ya tendríamos 4 puntos altos triples. Y ahora hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, acá van 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos otro punto deslizado y volvemos a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a repetir lo mismo. Hacemos en el siguiente punto un punto alto triple. Volvemos a agarrar las 3 lazadas y en el mismo punto otro punto alto triple. Volvemos a hacer otro punto alto triple en ese mismo punto. Y volvemos a hacer otro punto alto triple en el mismo punto. Tenemos que hacer 4 en total. Acá ya hemos hecho 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo unimos con un punto deslizado en el siguiente punto. En el siguiente punto hacemos otro punto deslizado y volvemos a subir con las 5 cadenas, ¿ya? Así vamos a hacer 5 pétalos. Siempre empezando con las 5 cadenas. En el siguiente punto hacemos los 4 puntos altos triples juntos ahí en el mismo punto. Y en el siguiente punto hacemos las 5 cadenas, el punto deslizado. Hacemos en el siguiente punto otro punto deslizado y de ahí volvemos a repetir. Ya vamos a repetirlo por última vez aquí, haciendo las 5 cadenas. Ahí van 2, 3, 4, 5. Agarramos 3 lazadas. En el siguiente punto hacemos el punto alto triple. Volvemos a agarrar las 3 lazadas. En el mismo punto hacemos otro punto alto triple. Agarramos 3 lazadas. En el mismo punto hacemos otro punto alto triple. Volvemos a agarrar 3 lazadas y en ese mismo punto hacemos un punto alto triple. Y ahí ya hemos hecho 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. En el siguiente hacemos otro punto deslizado y volvemos a subir con las 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Volvemos a hacer el punto alto triple en el punto que nos toca acá, en el siguiente. Así. Y volvemos a hacer otro punto alto triple en el mismo punto. Hacemos otro punto alto triple en el mismo punto. Otro punto alto triple en el mismo punto. Aquí ya tendríamos los 4, 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ven que acá nos queda un solo punto y ahí vamos a hacer el punto deslizado. Y listo. Hacemos una cadena acá atrás y hay que dejar una hebra larga para después poder coser la flor a la blusa. Ya jalamos aquí para cerrar y ven, aquí nos quedó la flor con los 5 pétalos. Miren qué linda queda. Y ahí a la hora de coserla acomodamos bien para que se formen bien los pétalos. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hacemos para coserla? Ahora, ¿cómo hacemos para coserla? Yo aquí ya le cosí 1, 2, 3, 4 y esta sería la última flor que le voy a coser en este lado. Y más o menos lo voy a coser por aquí, a la altura de esta flor de acá. Por ahí, a ver, aquí 3 dedos de acá y 3 dedos de acá. Lo voy a coser ahí. Entonces lo primero que yo hago es coser
al medio con el color amarillo. Ya, si ustedes dejaron hebra que les dije de color amarillo, pues utilizan esa hebra más fácil. E ingresan por acá por la parte de atrás con el color que tienen de color amarillo, siempre dejando un poco de hebra atrás para después poder hacer 2 nuditos y coserlo. Y lo único que van a hacer es pasarlo así por todo el borde de la flor, así de esta manera, el borde amarillo, así, para que nos quede bien sujeta la parte amarilla de la flor, así. Acá lo van volteando. Así, de esta manera es la que yo lo he hecho, lo he cosido así y listo. Ya me voy para la parte de atrás y ya quedó cosida la parte del medio. Y aquí hago 2 nuditos con mi hilo amarillo. Y listo. Lo corto, después lo esconden bien. Ya. Lo acomodo ahí. Y ahora con el hilo de color blanco. Ya. Entonces con el hilo de color blanco vamos acomodando nuestros pétalos. Así. Y de la misma manera que he cosido con el color amarillo, lo voy a hacer acá en el borde de cada pétalo, pasando así. De esta manera por el borde. ¿Ven? Así. Ven, ahí está un pétalo cosido. Se van al siguiente y de la misma manera lo van cosiendo así. Así por todo el borde de los pétalos. ¿Ven? Y así nos va a quedar bien cosido ahí el pétalo. Así van a ir por todos los 5 pétalos, ¿ya? Cuando lleguemos aquí, volvemos. Miren, acá ya terminé de coser la última flor. Miren qué bonita queda y queda bien segura. Entonces eso ya sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Se las enseño de nuevo. Igual en mi Instagram siempre dejo fotos de la ropa tejida que hago. Y también de los amigurumis, así que pueden seguirme en mi Instagram. Aquí en la cajita de información les dejo mis redes sociales de Instagram y Facebook, que estoy con el mismo nombre como @tejidosyos. Ya, entonces así nos quedaría la blusa. Así se ve en la parte de abajo. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darme un like, de dejar un comentario y de compartirlo también con otras personas que les gustaría hacerlo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.